Morning. Guten Morgen. Bonjour. Ohayou gozaimashita. Monedas del mundo. Cada semana 3 auténticos. Primeras imágenes de Saddam Hussein desde el comienzo de la guerra. Bagdad reconoce 23 muertos y 66 heridos. Estados Unidos pide a Irak que se rinda. Bush satisfecho con la operación aérea. Subida histórica en la Bolsa de Madrid. El petróleo ha bajado hoy $10 el barril. Felipe González afirma que ni España ni los barcos españoles en el Golfo corren peligro de ataque. Noticias en TV1 con Jesús Hermida. Y al final, desgraciadamente, y eso lo sabemos todos desde hace unas 20 horas, la moneda del Golfo Pérsico no cayó del lado claro y con esperanza de la paz. Todo lo contrario. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Lo que está ocurriendo es, sin duda, muy complicado. Pero si puedo decirlo así, es muy simple también. Tan simple como que el mundo se despertó hoy con una guerra en las manos. Que esa guerra a estas horas continúa. Que la salida todavía no está muy clara. Y si todo eso tuviese que ser personalizado en unos nombres y unos apellidos, lo que nos saldría sería sin duda una pareja, un dúo de personajes. Dos personajes que esencialmente llevan el peso de tanta complicación sobre sus hombros. Uno es el presidente norteamericano George Bush, el hombre que tomó la decisión de atacar. El señor Bush, por todo lo que sabemos de él hoy, y ahí lo están ustedes viendo, se mantiene optimista a estas horas. Se muestra satisfecho por el resultado de las primeras operaciones militares de la fuerza multinacional. Piensa continuar esas operaciones hasta el final, sin pausa, hasta conseguir el objetivo que él mismo, de acuerdo con Naciones Unidas, se ha establecido: la retirada de Irak del territorio que ahora tiene ocupado en Kuwait. El señor Bush ha rezado hoy. El otro personaje, Saddam Hussein de Irak, también ha rezado hoy. Y ahí lo tienen ustedes. Saddam Hussein no ha dado señales hasta el momento de dar marcha atrás. Por el contrario, afirma que la batalla, en su definición, la madre de todas las batallas, no ha hecho más que comenzar. Por tanto, ni el uno ni el otro pueden ofrecer esta noche un resultado definitivo del primer día de guerra. Nada está decidido, ni mucho menos. Por eso, lo que vamos a hacer esta noche es ofrecerles toda la información que podamos, con todas las fuentes que tengamos y desde todos los lugares que podamos. Para ello contamos, por supuesto, fuera de nuestras fronteras, con las informaciones que nos enviarán nuestros compañeros que se encuentran en Nueva York, Abu Dhabi, Amán, El Cairo, Jerusalén, Londres, París y Moscú. Sobre ellos recaerá el peso informativo de esta noche. Nuestro agradecimiento a todos ellos de antemano. Y una primera noticia. La primera lista de bajas en la población iraquí. La lista ha sido proporcionada por las autoridades de Bagdad. Tenemos que subrayarlo. Y en ella figuran 23 muertos civiles y también entre personas civiles 66 heridos. El comunicado de Bagdad explica que esos muertos y heridos son básicamente, aparte de ser todos ellos civiles, mujeres, niños y ancianos. Y vamos a continuar a partir de aquí con nuestro recorrido. En primer lugar, Nueva York. El señor Bush se siente satisfecho con el desarrollo de las operaciones, ya lo he comentado, y asegura que continuará su ataque hasta que Saddam acceda a retirarse de Kuwait. Los responsables del Pentágono, a pesar del éxito, advierten que la guerra, también ellos lo dicen, como Saddam Hussein, ha hecho tan solo comenzar. Solo comenzar. La primera información nos la envía desde Nueva York Ángel Gómez Fuentes.
euforia y triunfalismo. Estas son las palabras que mejor definen cuál es hoy el estado de ánimo en este país. Contra ese optimismo desbordante se ha manifestado la administración Bush, advirtiendo que la guerra puede ser larga y dura. Del éxito del ataque informaron el secretario de Defensa, Dick Cheney, y el jefe del Alto Estado Mayor, Colin Powell. Cheney indicó que aviones norteamericanos, británicos, franceses y de Arabia Saudita y Kuwait habían realizado en 14 horas de combate más de 1000 salidas aéreas y cumplieron el 80% de los objetivos que se habían marcado. Cheney confirmó también la pérdida de un piloto norteamericano, un avión británico y 4 aparatos franceses dañados que pudieron volver a sus bases. Por su parte, Colin Powell afirmó que se habían dañado seriamente diversos objetivos militares, entre ellos bases aéreas e instalaciones de los misiles Scud. La destrucción de estos misiles se considera de especial relieve, porque Irak pretendía atacar con ellos a Israel. Con el mismo optimismo se ha expresado George Bush. El presidente ha mantenido una reunión en la Casa Blanca con los líderes del Congreso y ha dicho que la operación ha sido un gran éxito y que las pérdidas de vidas humanas se habían reducido al mínimo. Los líderes del Congreso, incluso los que se oponen al uso de la fuerza, han hecho declaraciones para apoyar al presidente Bush y a las Fuerzas Armadas. Este apoyo y expresión de unidad se plasmará en una resolución que aprobará el Congreso en las próximas horas. Los analistas consideran que los ataques aéreos continuarán siendo masivos en los próximos días contra objetivos militares, antes de que entre en acción la infantería. Con ello se pretende lograr un doble objetivo: reducir el número de bajas en los aliados y forzar a Saddam a rendirse en breve plazo. Con ese ataque rápido y masivo que, según el Pentágono, cogió por sorpresa a Irak, el presidente Bush ha logrado por el momento alejar de la mente de los norteamericanos el espectro de la derrota del Vietnam, donde la estrategia fue de un ataque gradual. Pero ha sido el propio Bush el que ha pedido moderación frente al exceso de euforia, porque toda guerra tiene altos y bajos, y esta, ha dicho el presidente, puede ser larga, aunque en el fondo toda la estrategia americana está enfocada a que el conflicto tenga un desenlace rápido. Ese es el reflejo político y también militar de las autoridades norteamericanas que, por cierto, a lo largo del día de hoy han dicho que, desde su punto de vista, tienen que tener cautela, no ser excesivamente optimistas sobre los resultados de esta primera operación. Les vamos a ofrecer ahora, por supuesto, un reflejo social de lo que ha significado esa operación militar dentro de los propios norteamericanos, las gentes de la calle. A la calle ha salido en Nueva York nuestra compañera Nuria Ribó. Euforia en el campo de batalla, euforia en la administración Bush, aunque de forma comedida, y sobre todo euforia en los mercados económicos norteamericanos, que hoy han reaccionado de forma espectacular con subidas históricas. No ha sucedido lo mismo en las calles de Estados Unidos, que tras declararse la guerra se han llenado de manifestaciones y protestas. Falta todavía una hora para que cierren los mercados bursátiles aquí en Nueva York, pero la apertura y el desarrollo de los mismos no podía ser más optimista a lo largo de la mañana. En Wall Street, el índice Dow Jones ha llegado a subir 100 puntos, con avances generalizados en otros indicadores secundarios. Todo ello en medio de un gran volumen de transacciones. El barril de petróleo ha experimentado un bajón histórico, más de $9, situándose en algunos momentos alrededor de los $22 el barril. Algo a lo que también ha contribuido la orden del presidente Bush de poner a la venta parte de sus reservas estratégicas en los próximos 30 días. El dólar también se ha apreciado respecto a otras monedas extranjeras. En definitiva, buenas perspectivas económicas, pero habrá que esperar a que el día termine para ver los resultados de un mercado que hoy se comporta de forma histérica según los analistas. Un mercado que en alguna de sus divisiones, las de valores, ha querido demostrar que también tiene su corazoncito, abriendo hoy sus sesiones con un minuto de silencio. En el otro lado de la balanza, los que siguen gritando no a la sangre por el petróleo. Las calles se han llenado de manifestantes, violencia, detenciones y gran agresividad en San Francisco, donde la ciudad se había declarado santuario y refugio de todos aquellos que por razones de conciencia, ética o religión no quisieran ir a la guerra. Otros, sin embargo, apoyan al presidente Bush y dicen que finalmente esta es una guerra por cuestiones económicas. Las medidas de seguridad se han redoblado en aeropuertos y edificios oficiales y naturalmente en la Casa Blanca, donde se han suspendido las visitas turísticas.
Ahora nos vamos a dirigir a la zona del Golfo Pérsico. La primera fase de la guerra, o la primera jornada, la primera parte de las operaciones, ha demostrado, sin duda, la abrumadora superioridad tecnológica de la aviación norteamericana, que ha dejado a Irak, según las últimas noticias, sin la mitad de sus aviones, sin apenas defensas antiaéreas y con su capacidad militar ofensiva pues, fuertemente amenazada, diezmada de hecho. Desde Abu Dhabi, Arturo Pérez Reverte nos puede ofrecer un ejemplo y un reflejo de todo eso. Más de 8.000 toneladas de bombas y un centenar de misiles de crucero habían caído ya esta tarde sobre objetivos militares, químicos y económicos en Irak y Kuwait, cuando el mando norteamericano en Arabia Saudí señalaba que la ofensiva, la guerra, no ha hecho más que empezar. Los bombardeos, se añade, proseguirán en las próximas horas y días, aunque ya con carácter más selectivo. Se sabe que helicópteros Apache norteamericanos fuertemente artillados están atacando y destruyendo a estas horas, gracias a sus aparatos de visión nocturna, baterías artilleras y emplazamientos de blindados a lo largo de la frontera kuwaití, con vistas a un ataque terrestre que aún no se sabe cuándo empezará, pues la ofensiva norteamericana se encuentra todavía en su fase aérea. En cuanto a la situación en tierra, el comandante de la 4ª División Aliada Egipcia en Arabia Saudí, General Jalabi, ha dicho hoy que 50 tanques iraquíes se han pasado a sus tropas, rindiéndose tras los duros bombardeos de hoy. Jordania, que es un país por el que creemos tenemos que pasar esta noche, hay una cierta amargura y también un resentimiento por la acción militar de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de sus aliados árabes contra Irak. Eso puede confirmarlo porque allí se encuentra en Amán, la capital de Jordania, Carmelo Machín. Muy dura ha sido la reacción oficial del gobierno jordano frente al ataque contra Irak y Kuwait. En un comunicado escrito lo lamenta, lo califica de brutal y afirma que todos los que han participado en él tendrán que responder ante el pueblo, Dios y la historia, porque entre otras cosas han destruido la hermandad entre el mundo árabe y musulmán. Esta reacción coincide con el sentir de la calle, donde se percibe una cierta ansiedad al ver cómo ha quedado seriamente afectado en solo unas horas el poderío militar de un hombre y un país en el que muchos jordanos habían depositado sus esperanzas. Más de uno duda de la veracidad de las informaciones que los medios de comunicación occidentales están transmitiendo y que, según ellos, son propaganda sionista. Las medidas de seguridad se han intensificado y a los periodistas se nos aconseja ser muy precavidos en las calles, sobre todo a las cámaras de televisión. Un representante de las Naciones Unidas ha dicho que el gobierno ha prometido abrir mañana la frontera con Irak, donde se prevé que se avecinará una avalancha de personas buscando huir de Irak. Estas informaciones no han sido ratificadas oficialmente por las autoridades jordanas. Un equipo de informe semanal ha intentado hoy acercarse a esta frontera con Irak y ha sido detenido a mitad del camino. Los 4 componentes del equipo que estaba en Bagdad y que ha sido testigo del ataque vienen en estos momentos hacia Amán en un convoy junto con otros periodistas que también estaban en la capital iraquí cuando se produjo el bombardeo. En este punto me dicen que el ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, se encuentra en el aeropuerto de Barajas y que es posible, ahí está, ya lo tienen ustedes, que oigamos en directo sus palabras. Pero lo que aspiramos y deseamos todos es que termine cuanto antes, que logre su objetivo de liberar Kuwait con el mínimo coste posible, eso es lo que se puede decir. Ministro, estamos en directo para el telediario, por favor, estamos en directo para el telediario, ¿nos podría resumir muy brevemente cuáles han sido los principales acuerdos tomados hoy, tanto en la reunión de la UEO como de la comunidad? Bueno, fundamentalmente la Unión Europea Occidental lo que ha hecho ha sido apoyar a las fuerzas que están dando cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad. Ha habido un apoyo absoluto, ha habido una expresión de lo que es la solidaridad europea en estos momentos. Al mismo tiempo se ha enviado, aunque desgraciadamente estos 5 meses han demostrado que es inútil, un mensaje una vez más de que se espera una rectificación y una liberación de Kuwait, una rectificación voluntaria por parte de Saddam Hussein. Y nada más. Y por otra parte se ha aprobado ya una directiva en cuanto a la coordinación de todas las fuerzas de la Unión Europea Occidental. Como saben, hay 2 tipos de misiones: los que están en una misión militar de acción militar directa y los que están en misiones de apoyo. España está desde el principio en unas misiones de apoyo, lo ha explicado el presidente esta mañana. Y eso es un poco lo que ha sido la Unión Europea Occidental. La Comunidad Europea
hemos tratado más todos los problemas en general de refugiados, de todo el problema de Oriente Medio, la post-crisis. Esto ha sido fundamentalmente. Hemos quedado en que nos reuniremos cuantas veces sea necesaria y en principio se ha fijado una fecha para el 8 de febrero, pero supongo que nos reuniremos antes. España no entra en conflicto, pero los barcos españoles sí pueden verse envueltos en ese conflicto. Yo no he dicho que no entra en conflicto, no he dicho nada de eso. En el caso que Turquía fuese atacada por Irak, España se vería comprometida a través de la No OTAN. se ha tratado el tema de Turquía en ningún momento. Turquía, su parlamento mañana se reúne y va a decidir cuál es su posición en cuanto al cumplimiento de la resolución 678. Y el caso de Turquía, que evidentemente lo que está claro en estos momentos es que no hay ni siquiera capacidad de respuesta fácil por parte de Irak. Turquía, en su caso, pediría apoyo a la Alianza Atlántica celebraría consultas, en fin, la Alianza Atlántica no es un órgano supranacional, de tal manera que cada país es libre para tomar sus decisiones, por tanto, ese es un tema que ni se ha examinado en ningún momento. El ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, en directo desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Habrán observado ustedes quizá que en la relación de compañeros nuestros que se encontraban en estos momentos en diversos lugares no ha figurado Bagdad. De hecho, la noticia de que Irak ha cortado las comunicaciones con el exterior quizá sea una de las noticias significativas de hoy. Pero es que nuestros compañeros que se encontraban en Bagdad ya han salido de esa ciudad y con ellos también ha salido otro numeroso grupo de informadores españoles. Junto a todos esos españoles también hay periodistas de diversas nacionalidades, además de los 3 miembros de un grupo musical español que estos días, por cierto, actuaba en Irak. Todos ellos realizan el viaje en camiones hacia Amán e intentan atravesar la frontera jordana. La Oficina de Información Diplomática ha confirmado que los únicos miembros de la colonia española que quedan en estos momentos en Bagdad son 5 mujeres casadas con ciudadanos iraquíes que se encuentran bien y que no han sufrido ningún daño. Ese ataque de esta madrugada de la fuerza multinacional ha provocado protestas e indignaciones en algunos países árabes. Por ejemplo, en Argelia, en la ciudad de Constantina, cientos de militantes radicales saltaban la verja, como ven ustedes, de la embajada iraquí para presentarse como voluntarios para luchar al lado de Irak frente a los Estados Unidos y al resto de las fuerzas de los países aliados del grupo multinacional que siguen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Egipto, según nos informan, hay un clima de cautela y de moderación. En ese país, en Egipto, se pide en tono positivo a Saddam que se retire de Kuwait para evitar un mayor sufrimiento a su pueblo. En el Cairo tenemos esta noche a Jaume Codina. El inicio de las hostilidades apenas se ha producido alteraciones en la vida cotidiana de los cairotas. De momento son los turistas quienes resultan más perjudicados. A lo largo de todo el día las puertas de varios museos del Cairo, entre ellos el Museo Egipcio, han permanecido cerradas y así continuarán mientras dure el conflicto. Aunque el sentimiento general es el de que la guerra queda muy lejos, los cairotos no han dejado de prestar atención a las sucesivas ediciones de los periódicos y a las emisiones de radio y de televisión. A mediodía, el ministro de Asuntos Exteriores, Esmat Abdelmeguid, ha dicho ante una comisión parlamentaria que Egipto apoya la acción armada, pero que piensa que aún se está a tiempo de encontrar una solución pacífica. Durante la jornada, los cubaitíes exilados en el Cairo han exteriorizado su satisfacción por el curso de los acontecimientos. Una muy poco nutrida manifestación de madrugada ha sido seguida por reuniones durante todo el día, que han culminado en estos momentos con una concentración en el edificio de la embajada cubaití en la capital egipcia. Resulta lógico pensar que en Israel la sensación es de entusiasmo por la precisión del ataque norteamericano y alivio por la drástica disminución en estos momentos del poder militar iraquí. Y en Jerusalén tenemos a María José Ramudo. A medida que pasan las horas se reducen también las posibilidades de que Israel sea objeto de un ataque iraquí. El peligro, sin embargo, no puede descartarse y todo el país continúa expectante ante el desarrollo del conflicto. Han transcurrido más de 12 horas de combates en Oriente Medio y por primera vez Israel puede mantenerse al margen del conflicto. El alcalde de Jerusalén, por su parte, cree que el peligro ya ha pasado y que el próximo domingo la ciudad podrá recobrar su ritmo normal. No obstante, según Teddy Kollek, esta crisis supone una lección histórica que no debe ser olvidada.
Aunque el peligro se va haciendo más remoto, las consignas de los servicios de protección civil siguen vigentes. No abandonar los domicilios y tener a mano el equipo de protección anti agentes químicos o biológicos. Tenemos razones para sentirnos satisfechos por lo que ha ocurrido hasta ahora, ha dicho el portavoz gubernamental Yossi Olmert. De confirmarse la neutralización de la amenaza iraquí, Israel se habría deshecho de su peor enemigo en Oriente Medio, y quizás sin necesidad de hacer un solo disparo. En contrapartida, casi nadie duda de que por este impecable servicio, Israel terminará recibiendo una factura política, con la cuestión palestina en primer orden. En Londres, el primer ministro británico, John Major, ha excluido una solución de compromiso y ha conseguido el consenso con la oposición política británica sobre su actuación militar. Desde Londres, la crónica será telefónica, María Victoria Martínez. Los británicos están contentos de la marcha de la guerra, tanto que gobierno y oposición han protagonizado esta tarde una sesión parlamentaria de unanimidad casi total, con felicitaciones recíprocas por el éxito de los ataques contra Irak. John Major acudió a los comunes para informar sobre las operaciones militares. Allí ha repetido que todo va muy bien, que se está tratando de evitar las víctimas civiles iraquíes contra quienes ha dicho no tenemos nada. La exactitud de esta información coincide con las de los corresponsales de prensa que antes de que se les prohibiera transmitir esta tarde aseguraron que no se veían huellas de los bombardeos más que en sitios muy precisos de Bagdad. En contra de las informaciones iraquíes que afirman haber derribado 44 aviones y 23 misiles de crucero aliados, Londres se reafirma en su único avión derribado. Ya han empezado las tareas de rescate de este tornado, cuyos 2 pilotos tuvieron que lanzarse al incendiarse uno de los motores. Parece que los 2 pilotos están vivos. La Comunidad Europea ha vuelto a pedir un gesto, siquiera un gesto, al presidente iraquí para no prolongar absurdamente la violencia. Y desde París nos puede informar de eso Agustín Remesal. La Comunidad Europea no tomará ninguna iniciativa para obtener un eventual alto el fuego hasta que Saddam Hussein no demuestre que está dispuesto a evacuar su ejército de Kuwait. Por su parte, los 9 países de la Unión Europea Occidental, todos ellos comunitarios, parecen dispuestos a reforzar su solidaridad y a crear un mando único de sus fuerzas navales desplegadas en el Golfo. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos organismos acusan a Irak por su intransigencia de haber provocado las hostilidades y advierten a Saddam Hussein sobre su intención de ampliar el conflicto atacando a Israel. Italia y Holanda han anunciado que pasan al campo de los países beligerantes. Ya no es suficiente una simple declaración de retirada iraquí para detener la guerra. La presión de las toneladas de bombas que están cayendo en estos momentos es suficiente mensaje como para hacerle pensar un poco. Según el ministro de Defensa Cheveneman, los 12 aviones franceses que bombardearon esta mañana una base en Kuwait, 4 de los cuales resultaron dañados por las baterías antiaéreas, alcanzaron todos sus objetivos. Irak, afirmó el jefe del Alto Estado Mayor francés, ya no dispone del arsenal de armas químicas y ha perdido la mitad de sus aviones. Referencia a la Unión Soviética, el señor Gorbachev intentó 2 cosas la pasada madrugada cuando supo de la inmediatez del ataque norteamericano, que probablemente la información se la dio el propio presidente Bush. En primer lugar, intentó hacer cambiar la actitud de Saddam Hussein, pero también intentó que el presidente Bush pospusiera su ataque a Irak. Se temía, por supuesto, que la guerra provocara un colapso en las bolsas y un petróleo a un precio desmesurado. Pero no ha sido así. La rapidez del ataque y la creencia de que la guerra va a ser rápida y favorable a los aliados ha provocado un fuerte alza a las bolsas y una caída del petróleo sin precedentes, como nos cuenta ahora Javier Gil Sanz. El mundo del dinero ha reaccionado con euforia ante el ataque a Irak tras más de 5 meses de incertidumbre. Desde Tokio a Wall Street, los inversores se han lanzado a una verdadera histeria de compras que en Madrid ha provocado la segunda mayor subida de la historia. En cuanto al petróleo, el precio ha bajado $10 y ya cuesta menos el barril que antes de la invasión de Kuwait. Sin embargo, los expertos hacen una llamada a la calma, ya que la guerra no ha terminado y cualquier contratiempo podría hacer hundir los mercados. La fiebre de compras empezó esta madrugada en Tokio, que subió más de 1000 puntos, y continuó en Europa con fuertes alzas que en España oscilaron entre 10 y 20 puntos, las mayores en un día desde noviembre del 87. Ha habido mucho dinero para todos los valores, sobre todo en eléctricas, bancos y telefónica, en un ambiente de euforia rematado esta tarde por la fuerte subida de Wall Street de casi 100 puntos.
El oro y el dólar, que han jugado hasta ahora como valores refugio, bajaron hoy, cotizando el dólar a 95,97 pesetas. El mayor desplome se ha dado en el mercado del petróleo, que ha estado bajando $10 y que ahora cuesta $21 barril para febrero. Los operadores están optimistas al no verse dañado apenas las instalaciones petrolíferas del Golfo y forzados por la decisión de Estados Unidos y Europa de poner a la venta petróleo y preparar planes para reducir el consumo de energía. Y en España, hoy, después de un Consejo Extraordinario de Ministros, el presidente del Gobierno, Felipe González, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se mantengan tranquilos y serenos. Reiteró que no hay riesgos para la población y recordó que la posición de España en el conflicto no ha variado pese al comienzo de las hostilidades. Antes de esa declaración, el señor González había acudido al Palacio de la Zarzuela para despachar con el rey e informarle sobre la guerra en el Golfo Pérsico, aunque durante toda la noche ya habían estado en contacto telefónico. El presidente del Gobierno insistió en destacar que la flotilla española que coopera en el embargo a Irak no corre peligro y que está en contacto permanente con el Ministerio de Defensa. Y estas que van ustedes a ver y a oír son las imágenes y las palabras del señor González. Están cumpliendo en las zonas que ya previamente teníamos establecidas, están cumpliendo con su tarea. Por tanto, los movimientos no van a existir, ningún movimiento especial ni espectacular. Están en una zona en la que yo creo que se puede decir y se debe decir que no existe riesgo para los marineros españoles. Y esto es lo que me parece que interesa a la opinión pública y lo que interesa a las familias. Como saben también, no hay ninguna novedad por parte de nuestros barcos. Por consiguiente, no estando en la zona de operaciones, creemos que el nivel de riesgo es incluso menor en este momento, una vez que ha ocurrido la primera intervención militar, porque hay menos posibilidades aún de las que existían para Irak. También quiero recordar que tampoco lo había en el momento anterior. Realmente, si uno tiene que analizar situaciones de riesgo, el riesgo hoy no se centra en nuestros marineros, el riesgo se centra más bien en vuestros compañeros como profesionales. No obstante, sí estamos preocupados por los problemas de seguridad. Y por consiguiente, desde anoche se ha puesto en marcha el Plan de Seguridad Interior. Las amenazas iraquíes, por encima de todas las consideraciones de respeto a las reglas de juego internacional, se han repetido mucho para no ser tenidas en cuenta. Por tanto, queremos que la población esté tranquila y serena, que sepa que se están tomando todas las medidas de seguridad que están en nuestra mano para evitar cualquier alteración de la seguridad. Y querría aprovechar para que los ciudadanos fueran conscientes de que esa serenidad y esa tranquilidad significa también que no cooperen a perturbaciones que pudieran ser aprovechadas por grupos radicales que, bajo el amparo, que siempre es un amparo legítimo para los que creen en ello, de defender la paz y de manifestarse por la paz, pudieran agudizar esas condiciones de seguridad, o pudieran poner en entredicho esas condiciones de seguridad que tratamos de mantener. La preocupación del Gobierno no se dirige o no se orienta o no está en estos momentos en algunas de las cosas que nos han llamado la atención en los últimos días y que no tienen ningún fundamento, como por ejemplo problemas que se han planteado desde el punto de vista psicológico con la distribución de alimentos. No hay ningún problema. Hay que evitar que la población caiga en los abusos de algunos que sean o bien pues unos meros intoxicadores o bien en los abusos de algunos espabilados que quieran hacer ventas extraordinarias en este momento. No hay ninguna razón para que se sienta inquietud en esa dirección. Hemos adoptado ya en la anterior semana un paquete de medidas energéticas que esperamos a poder tener que formalizarlas o a formalizarlas en el momento en que sea oportuno. Por tanto, se publicará en forma de decreto ley en el Boletín Oficial del Estado, pero será una habilitación para tomar medidas en caso de que sea necesario. Por el momento parece que la última información es que el precio del crudo debe estar en el orden de $21 o $22. Nuestro papel sigue siendo cumplimiento del embargo, control de las zonas donde operan nuestros navíos. No hay, por tanto, una participación directa en las operaciones militares
parece que ha quedado suficientemente de manifiesto, lo cual no niega nuestra solidaridad plena con la comunidad internacional, empezando como país mediterráneo por nuestra solidaridad con los países árabes que han rechazado más y antes que nadie la ocupación de un país árabe por otro. Cabe desear que sea lo más corta, lo más rápida posible la evolución de los acontecimientos y con el menor coste en vidas humanas posible. Cabe desear, por consiguiente, una vez más, que la dirección iraquí, con o sin Saddam Hussein, se percate de la necesidad de retirarse inmediatamente de Kuwait, porque querría ser claro en mi apreciación de los acontecimientos. No se detendrá el desencadenamiento de las operaciones militares, sin duda alguna, si no hay la evidencia total de la liberación del territorio kuwaití. No es posible imaginar que se emprenda una acción de esta naturaleza y se detenga a mitad del recorrido, salvo que haya, de nuevo la responsabilidad recae sobre Irak, una decisión iraquí de retirada del territorio ocupado. Anoche, a estas mismas horas, les decíamos que todos los datos que teníamos en la mano nos hacían pensar que la guerra sería inminente, que habría guerra, y la hubo. Todos los datos que tenemos en la mano esta noche nos hacen pensar que la guerra va a continuar esta madrugada. Gracias por la compañía y hasta mañana. Más información en La 2, en Diario Noche de TV1 y en los boletines de Radio Nacional.